Pues en el año 2005 estuve en París de viaje con la familia y al volver de París a Valladolid en el avión me encontré a Alejandro Jodorowsky compartiendo el vuelo. Y yo lo había conocido tres meses antes en una entrevista porque yo no sabía nada de ese hombre hasta entonces. Y me llamó mucho la atención la sincronicidad de encontrarme 3 meses después. Y entonces empecé a investigar por qué había venido ese hombre a Valladolid, porque en ese momento Valladolid parecía una ciudad que no pegaba nada con ese hombre. Y decía que ha venido a hacer aquí. Y de hecho no vino aquí al aeropuerto, pero luego se fue a León. Pero a raíz de esa investigación de qué había venido a hacer aquí, empecé a ver en sus entrevistas, empecé a buscar sus conferencias y ya empecé a leer sus libros. Y ese fue un poco mi primer contacto con la espiritualidad y con la lectura, porque hasta ese momento yo solo había leído libros que me obligaban en el colegio y le tenía bastante tirria a la lectura. Y en ese momento empecé a leer y empezó mi contacto con la espiritualidad. Jodorowsky es un hombre que cita creo que en casi todos sus libros a Gurdjieff, y ahí fue cuando empecé a leer libros de Gurdjieff. Luego sucedió otra sincronicidad, y es que leyendo uno de los libros de Gurdjieff, de un alumno suyo, leí que Gurdjieff había alquilado un castillo para su instituto para el desarrollo armónico del hombre, como lo llamó, y me puse a buscar fotos del castillo por curiosidad, para ver cómo era. Y en una de las fotos había un texto de un chico que era español, pero había estado allí y había estado buscando grupos de Gurdjieff, y ahí fue cuando descubrí que había todavía grupos de Gurdjieff, porque Gurdjieff llevaba como 60 años muerto. Y ese chico era español y habló de grupos que había en España, que yo no sabía. Y justo a las 2 semanas iba a ir a Madrid, que era el que más cerca me pillaba, y allí me fui Estaba en plenos exámenes y no tenía ni dónde dormir ni nada, pero ahí me fui a la aventura. Y así fue como comenzó. Bueno, Gurdjieff fue un hombre que nació en la frontera entre Europa y Asia hacia 1866 y desde la niñez vivió experiencias paranormales para las que no pudo hallar explicación ni en la ciencia ni en la religión de su época. Entonces empezó una investigación, se tiró como 20 o 30 años dedicándose a expediciones por los sitios más recónditos para buscar respuestas. Y una vez acabaron sus viajes y consideró que había aprendido suficiente, pues volvió a Rusia a intentar enseñar lo que había aprendido. Y entonces él trajo unas ideas, o sea, un sistema de ideas, y luego trajo también las danzas. Entonces las danzas dice que era un poco lo que él recordaba que había visto en monasterios o en sitios en los que había estado, y luego al mismo tiempo él desarrolló otras danzas. Hay como varios tipos. Las más corrientes y las más conocidas son unas en las que tú haces una cosa con las piernas, luego con los brazos, luego con la cabeza y luego se junta. Pero luego hay otros tipos que son más en plan coreografía, con unos movimientos así más simbólicos pero también con muchos detalles siempre, o sea, no son fáciles de recordar. Otras están basadas en el símbolo del enagrama, que él es el que lo introdujo en Europa. Rompe un poco con el concepto de danza que tenemos, porque normalmente en las danzas, una danza tú la practicas y cada vez te sale mejor y llega un momento en el que la puedes hacer automáticamente mejor que pensando en ello. Pero en estas no, en estas requieren una presencia constante y una atención que aunque las estés practicando 5 o 10 años, no te vale para nada. En el sentido de que las danzas son como una representación de la vida a escala. O sea, intentan imitar todo lo que se produce en la vida, pero en un espacio en el que hay menos variables. Porque ese es el tema esa es la dificultad a la hora de aprender. Porque, por ejemplo, yo conozco una mujer que se rompió el codo porque se cayó de una escalera y dijo, ya he aprendido la lección, no me vuelvo a caer de una escalera. Y el día que le dieron el alta, que tenía el brazo escayolado, se subía a una silla sin tener dónde agarrarse. Y es como, claro, ha cambiado la variable de escalera por silla y ya es todo diferente, ya no ves el peligro. Y eso en las danzas se puede ver mucho más fácil porque es un espacio más pequeño, un tiempo más concreto y no hay posibilidad para la justificación.
he detectado muchos paralelismos entre las danzas y la vida. El último que me tiene loco, que he descubierto hace poco, es que, o sea, cuando acaba la música y acaba la danza, cuando va a empezar otra vez, lo que has hecho no te vale para nada. O sea, si lo has hecho bien o lo has hecho mal, empiezas de cero. Pero hay mucha gente que dice, el otro día me salió en casa y yo pensé que esto ya me iba a salir siempre. Y no. Y esto en la vida se ve. Siempre le damos mucho valor al pasado y a las experiencias pasadas, pero en realidad, si somos honestos, este momento es nuevo y no sabemos cómo vivirlo, no tenemos ni idea. Podemos compararlo con otros momentos parecidos, pero solo son parecidos. Aunque hayamos estado, las 3 personas que estamos aquí, otra vez juntos, no nos sirve porque nuestro estado de cada uno no es el mismo y nada es... O sea, se puede parecer, pero no es igual. Y eso en las danzas se observa, que no te vale para nada lo que hayas hecho, tanto si te has equivocado como si no. Por ejemplo, en las danzas de Gurdjieff tienen una cuenta y están pensadas para estresar realmente. Mucha gente viene ahí con la intención de relajarse, pero están pensadas para estresar, están pensadas para que tú aprendas a relajarte dentro del estrés. Si haces una meditación o si haces algo, tiene que ser para que te sirva en la vida, no para que tú te metas en tu habitación, que todo es silencio, nadie te molesta y ahí estás muy tranquilo y luego sales y o sea, tienes que aprender a estar tranquilo en la vida, no aislándote de la vida. Entonces la cuenta y los movimientos representarían de alguna manera la vida espiritual y la música representaría... La música y lo demás circundante representaría la vida. Por ejemplo, si la cuenta es una nota sí y 2 no, pues tú cuentas 1, 2 no, 2 no. Y la música ves que va acorde. Va, por ejemplo, una nota aguda, 2 graves. Una nota aguda, 2 graves. Y eso te ayuda a llevar la cuenta. Pero de repente, si la gente se acomoda a eso, de repente la música empieza todo agudas. Y ahí a la gente, si no está atenta a la cuenta, si está simplemente dejándose llevar por la música, pues se pierde. Y empieza a decir, ¿aquí qué ha pasado? Entonces hay muchos paralelismos entre esas situaciones que se producen, o sea, personales y específicas de cada uno, individuales, y luego en la vida ves que a la gente se le repite lo mismo. O sea, en realidad las danzas son una herramienta para la autoobservación, la mejor herramienta que he conocido. ¿Qué es un curso de milagros? Todo esto surgió porque en una universidad de América había un departamento de psicología y había un hombre y no sé si era su secretaria, que se llevaban a matar entre ellos, pero en el departamento aún se llevaban peor con el resto de la gente. Y el hombre volvió un día de una reunión diciendo, esto no puede ser, tiene que haber otra manera de relacionarse porque esto no puede ser. Y ese tiene que haber otra manera, y a la vez la secretaria le dijo, pues tienes razón, tiene que haber otra manera y yo te voy a ayudar a encontrarla. Aunque se llevaban a matar entre ellos, pero decidieron unirse para encontrar esa otra manera de funcionar y de vivir las relaciones. Entonces al día siguiente la mujer empezó a oír una voz que le dictaba un libro. Le decía, toma nota que te voy a dictar. Y ella al principio era muy reacia porque ya tenía una formación muy científica y claro, una psicóloga que está acostumbrada a tratar con gente que oía voces, pues pensaba que estaba volviendo loca y le decía a su compañero, por favor, mira lo que me está pasando, que estoy muy mal. Y el hombre le dijo, bueno, tú apunta lo que te diga y ya veremos, a ver qué pasa. O sea, el autor del libro no está claro, pero mucha gente piensa que es Jesús, porque habla de la crucifixión en primera persona y utiliza un lenguaje judío-cristiano, pero al mismo tiempo son ideas más budistas que cristianas. Y esto hace que a nadie le guste, ni a los budistas ni a los cristianos, a unos por la forma y a otros por el contenido. Pero la gente que está un poco desencantada de la religión puede encontrar ahí, y al mismo tiempo tiene un impulso espiritual, pues puede encontrar ahí, en un curso de milagros se dice que el pecado no existe. Entonces si tú a la iglesia le quitas el pecado, es como le quitas la piedra angular, porque está todo basado en el pecado. El curso de milagros es, como el propio nombre indica, un curso
O sea, que tiene una teoría y una práctica, tiene un libro de texto y un libro de ejercicios. Y es un poco una respuesta a lo que nos gusta ahora a los occidentales, ¿no? Que es todo como cursos, queremos ahí cursos, ejercicios, teoría. Pues ha respondido a nuestras necesidades o a nuestros deseos. Es un camino de convertir el hábito de juzgar en el hábito de perdonar. Y es un perdón en el que tú perdonas al otro por lo que tú creías que te había hecho. Porque en realidad cuando habla de juzgar dice, no es que no debas juzgar porque si no, no eres buena persona. Es que no puedes juzgar porque no solo ves una parte mínima del cuadro y no tienes datos suficientes como para saber si una cosa es buena, mala o... Y seguro que todos conocemos gente que le han echado del trabajo o le ha dejado la pareja y luego al cabo de unos años dices, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero en el momento te parecía que te habían hecho la mayor putada del mundo. Y entonces el curso lo que hace es eso, te aporta otro sistema de creencias, de alguna forma, porque en realidad todos tenemos creencias, incluso el que dice que no cree en nada tiene la creencia, sin ir más lejos, de que no cree en nada, y aparte tiene muchas creencias, aunque no lo vea. Pues es un poco como que, puestos a creer en algo, mejor creer en algo que te haga feliz, mejor que... Entonces el curso te aporta ideas que en un momento dado, si las recuerdas, yo por ejemplo he tenido... De hecho, cuando se habla de milagros, es un poco en contraposición a lo que creemos de que el milagro se produce en el mundo físico. O sea, no tiene nada que ver con caminar sobre las aguas ni nada, lo define como un cambio de percepción en el que un viejo odio se convierte en un nuevo amor. O sea, un cambio de percepción en el que tú aceptas que estabas equivocado, que estabas viendo las cosas de manera equivocada y pides corrección y ya está, y la corrección llega. Entonces yo he tenido momentos de milagro en ese sentido, en el que yo estaba súper enfadado y me ha venido una frase del curso de, por ejemplo, solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos o cosas así. O si estás enfadado es que estás viendo las cosas de manera equivocada. Y en ese momento te saca completamente de donde estabas. Sí, en este momento hay un par de grupos en los que nos reunimos una vez a la semana para compartir esto, las danzas y las ideas de un curso de milagros, porque un curso de milagros se considera como el abanderado de la no dualidad, o sea, las enseñanzas no duales entre las que entra el Vedanta o otras enseñanzas, y en realidad yo uso cualquier cosa que me parezca interesante para, o sea, si es un experimento científico, también lo uso. O sea, cualquier cosa en ese mundo de la no dualidad, que no dualidad quiere decir que si tú vas al cine y no te gusta lo que ves en la pantalla, te tienes que acordar que hay un proyector que es el que está proyectando la película, en vez de irte a la pantalla e intentar cambiar lo que está sucediendo ahí. Porque en realidad las danzas, si no les das un marco teórico, porque las danzas serían la práctica y lo otro sería la teoría, sería básicamente psicomotricidad. Que para algunos está muy bien la psicomotricidad, pero nosotros somos un poco más ambiciosos y le damos... O sea, queremos algo más. Y por eso está bien tener un marco donde hacerlas. O sea, un propósito más bien, un objetivo. Yo empecé con las danzas y luego empecé a hacer el curso de milagros. Y en ese momento yo estaba muy impresionado por el curso. Pero en ese momento me parecía que las danzas me ayudaban más a hacer el curso que un propio grupo de estudio en el que simplemente se junta la gente a hablar. Me parecía, pues eso, juntar teoría y práctica. Porque cada vez también encontraba más paralelismos entre las enseñanzas del curso y las danzas de Gurdjieff. Había muchas ideas de Gurdjieff con las que yo no comulgaba mucho, o que no eran mi experiencia simplemente. Yo había intentado experimentar y no había visto que no era así para mí. Y de hecho hubo una sincronicidad que me confirmó esto, porque en el momento en el que decidí, que llegué a esa conclusión, no pasó ni una semana y me enteré de que uno de los traductores del curso de milagros a español, que eran dos, estaba aprendiendo danzas de Gurdjieff conmigo.
Y claro, era muy inesperado porque era un libro de los años 70 que yo no sabía que ese hombre estaba vivo y menos que vivía en Valladolid. Y me lo encontré, no solo eso, sino que encima le conocía y estaba haciendo danzas conmigo. Bueno, en realidad va dirigido a cualquiera que quiera verse a sí mismo o conocerse. Sí que he visto que hay ciertas preferencias entre la gente. Hay, por ejemplo, profesores de yoga o acupuntores, o gente que hace biodanza también, pero esos son los menos. Normalmente la gente que hace biodanza no le suele gustar. Sobre todo la gente que le gusta es la que hace tai chi o qigong, porque debe ser bastante parecido y les gusta mucho. Para no ser desagradecido voy a decir que obviamente he leído todos los libros de Gurdjieff, o sea que se podría considerar a Gurdjieff mi maestro. Luego he aprendido danzas con un hombre que se llama Utan Modenes, y luego más tarde con una asociación que se llama Asociación para el Desarrollo Armónico del Hombre, y un maestro dominicano que lleva 40 años con esto que se llama José Reyes. Luego en el ámbito de un curso de milagros, el autor es un maestro, obviamente. Me gusta mucho, veo todas las conferencias y charlas de Sergi Torres. Me gusta mucho una chica que se llama Susana Ortiz, Jorge Lomar, Fidel Delgado, aunque no sé si tiene relación con el curso, pero lo que dice sí que tiene mucha relación. Pero dicho esto, yo considero maestro a cualquiera, porque he tenido momentos de revelación, por decirlo de alguna forma, o de consciencia, y con consciencia simplemente me refiero a darme cuenta de cosas, pues fregando los platos o caminando por la calle o discutiendo con alguien, y para mí esa persona es mi maestro, porque en ese momento me enseña algo que, o sea, me ayuda a darme cuenta de algo que yo no sabía, y esto rompe un poco con lo que la gente piensa de yo hago una práctica espiritual y el resto de la semana es como que no merece ser vivida o no merece mi atención porque no hay nada que aprender aquí. Para mí al revés, cualquier cosa de la vida se puede usar para verse uno mismo y para conocerse. Un poco lo que he dicho antes, las danzas, y sobre todo las danzas en el marco de las ideas de no dualidad o de las ideas de un curso de milagros, es una herramienta para entrenar la observación. Entrenar la autoobservación, entrenar la no justificación y entrenar el autoconocimiento. Entonces yo, por ejemplo, todas estas cosas que he dicho de que he tenido estos saltos de conciencia o de darme cuenta fregando los platos, no sé si hubieran ocurrido si mi capacidad de observación no hubiera sido entrenada por las danzas. Una mujer que vio las danzas le dijo: "Oh, estas danzas son para el alma, qué buenas son". Y Gurdjieff dijo: no, el alma no necesita nada, lo que necesita entrenamiento es la mente. Estas danzas son para la mente. Y un curso de milagros también se autodefine como un curso de entrenamiento mental. Pero dice, eres demasiado indulgente con las divagaciones de tu mente, tienes que entrenarla para que no se evada, no se pierda. Bueno, en principio no tengo ninguna expectativa sobre este tema, ni ninguna preocupación. Quiero decir que lo que hay está bien y lo que de momento no hay está bien, y lo que quizás no haya nunca también está bien. Hay que tener en cuenta que cuando hay una terapia o una técnica o como lo queramos llamar, la persona tiene que estar dispuesta a aprender. O sea, no vale con que alguien enseñe algo y que la gente vaya si uno no tiene realmente el deseo de conocerse y de renunciar a sus creencias o de ponerlas a prueba. Tampoco lo mido por cantidad de gente, porque puede haber alguien que vaya simplemente para luego decir que
yo soy muy espiritual porque voy a esto una vez a la semana y ya está. Y a lo mejor no está haciendo ningún trabajo ni está aplicando luego lo que aprende ahí en la vida, que es la utilidad. Entonces, no sé si hay mucha gente o hay poca, ni si los que están realmente lo están usando, pero me parece bien. O sea, cada uno tiene su momento y cada uno... El curso, por ejemplo, dice que la capacidad de sufrimiento de cada uno no es ilimitada. Entonces tiene que llegar un momento en el que la gente quiera dejar de sufrir y busque la manera de dejar de sufrir. Yo en mi experiencia personal sí que he visto que, o sea, sí que quería dejar claro, porque mucha gente viene y me dice, es que el otro día estuve haciendo esta danza y me vino así como algo oscuro de mí, no sé qué. O sea, y para mí no tiene sentido. O sea, la danza no va a sacar algo oscuro de ti que no haya ya. O sea, si saca algo oscuro es que eso ya estaba dentro y ahora le ha salido afuera, lo cual es bueno. Cuanto antes salga todo lo que hay. Y luego mucha gente cometiendo errores piensa siempre lo de he tropezado 1000 veces con la misma piedra. A lo mejor no. O sea, no es la misma piedra. Porque se compara muchas veces el inconsciente con un iceberg, que solo el consciente es la punta y el inconsciente es lo que no se ve, que es la mayoría. Y entonces hay mucha basura ahí, hay muchos pensamientos de mentes en el inconsciente que van saliendo poco a poco y tú no eres quien para juzgar si estás tropezando 2 veces con la misma piedra o si es que quedaba porquería por salir todavía. Y entonces a mí me parece siempre una buena noticia que salga eso que no queremos ver. Bueno, voy a hacer una danza que se llama La Primera Obligatoria, el nombre lo dice todo. Era la primera que había que aprender durante cierto momento en el Instituto de Bourdieu. Es una de esas danzas en las que primero haces una cosa con los brazos, luego otra con las piernas, luego otra con la cabeza y luego se junta. Y al mismo tiempo tiene diferentes tempos, un tempo lento, un tempo medio y un tempo rápido. Se supone que los brazos representan los sentimientos, las piernas el cuerpo, el físico, y la cabeza el intelecto. Y al unirlo todo, pues se supone que van los tres de la mano. Y el tema de los tempos, pues es un poco representando la vida, en el que a veces las cosas van demasiado despacio, otras veces van demasiado rápido, y normalmente nos gusta que vayan... O sea, normalmente la gente cuando hace esta danza le gusta el tempo medio porque en el lento se aburre y en el rápido no le da tiempo. Y entonces eso es lo que voy a hacer en la primera obligatoria.
Chao.